Montería Radio 38 Grados es una emisora virtual de la capital cordobesa que a través de contenidos radiales busca impactar en la comunidad como una alternativa en el área de la comunicación, a la vanguardia de las nuevas tecnologías, con una programación variada en la que incluye noticias, música y opinión. Montería Radio 38 Grados es una opción diferente para mantener informados a los monterianos y cordobeses. Bajo altos estándares de veracidad y objetividad, esta emisora virtual se convierte en una opción para la comunidad, siempre en la búsqueda de cumplir los ejes principales de informar, educar y entretener. Somos Radio Informativa. Somos Montería Radio 38 Grados. Las 6 de la mañana. Escucha los sucesos que son noticia a esta hora. Y comienza el día bien informado con Montería Radio 38 Grados. A esta hora, GS Noticias. Actualidad informativa con Gustavo Santiago. 6 de la mañana en punto, señoras y señores, tengan ustedes una cordial bienvenida. A partir de este momento les vamos a entregar las noticias más importantes con las que despierta Montería y el departamento de Córdoba en las últimas horas. Saludo cordial a todos los amigos que se conectan a esta hora a través de www.gsnoticias.com, a los amigos que llegan a la sintonía a través de Facebook Live, a través de Twitter, Periscope, a través de nuestra aplicación gratuita que pueden descargar en cualquier tienda virtual ingresando a Montería Radio 38 Grados. A todos ustedes, muchas gracias por la compañía. A los amigos que se conectan a través de nuestro canal de YouTube, gracias por estar allí siempre, madrugándole la noticia. Ya es martes. O miércoles, ¿verdad? Ya se parte la semana en dos, ya está perdido. 4 de diciembre 2019, Máster Central Robinson Ramos e Iván Cabadía, aquí en la presentación y dirección, quienes habla Gustavo Santiago. Bienvenidos, aquí están las noticias. GS Noticias. Actualidad informativa con Gustavo Santiago. Segundo intento para lograr en la mesa de diálogo un tipo de acuerdo que levante las protestas y cese las movilizaciones. Fracasó. Gobierno y los promotores del paro volvieron a tener diferencias en la mesa de negociación. Los voceros de la Central Unitaria de Trabajadores han señalado que por ahora no hay acuerdo. Se logra avanzar muy mínimamente. Y la protesta de hoy, 4 de diciembre, y movilizaciones en todo el territorio nacional, algunas movilizaciones y otras concentraciones, tienen algunas solicitudes, entre ellas que no haya presencia del SMAT. Eso es lo que han dicho los promotores del paro. No se ha llegado a acuerdos porque tenemos discrepancias con la posición del gobierno frente al carácter de que esta es una mesa de negociación entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro. Igualmente, mantenemos el criterio de que esta negociación la haremos en el contexto de las movilizaciones que estamos realizando. Por lo tanto, mañana va el paro del 4 de diciembre. Tercer asunto, exigimos, como se lo hemos planteado al gobierno, las mayores garantías para esta movilización es en términos que el SMAT no esté presente. Nosotros vamos a hacer unas marchas en paz, coloridas, con mucho ambiente navideño, y consideramos que la mejor contribución es que el SMAT no esté en ninguna parte del país. Como coincidimos en que hay que buscar que haya las negociaciones, nos vamos a volver a encontrar con el gobierno el jueves a las 2 de la tarde. De igual manera, la comunidad indígena en el territorio colombiano va a participar de estas movilizaciones. Muchos se fueron para la ciudad de Bogotá. Allí va a haber una movilización y también dicen que además de participar, tienen algunas posiciones que esperan sean respetadas por el gobierno. Aseguran que lo que el gobierno está tratando de imponer son agendas y no está escuchando a quienes están promoviendo el paro. Queremos expresarle al país, primero, que el día de mañana nos movilizaremos de manera pacífica, democrática y en el marco de la Constitución. Y esperamos también que el gobierno cumpla con el deber constitucional de proteger el derecho a la movilización social con garantías plenas. Por otro lado, queremos también que esta negociación y las exigencias que tenemos en este marco, el comité tenga
seriedad de interlocución, pero también de no dilatación. Eso estamos pidiendo en esta mesa y queremos también que ojalá el gobierno colombiano no ponga su agenda, sino que escuche la agenda del pueblo aquí representado. Entre tanto, el presidente de la República, Iván Duque, presentó la terna para escoger el nuevo fiscal general de la Nación. El jefe de Estado presentó ante la Corte Suprema de Justicia los nombres de Clara González, Camilo Gómez y Francisco Barbosa. La vallecaucana González Zavala es abogada de la Universidad del Rosario, experta en Derecho Laboral. El segundo candidato, el abogado Camilo Gómez, quien es el actual director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, fue comisionado de paz. Esta es la cuota de Andrés Pastrana. Finalmente, el tercer opcionado es el también abogado Francisco Barbosa Delgado, actualmente alto consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales. El presidente de la República, Iván Duque, al momento de presentar la terna ante la Corte Suprema de Justicia, esto expresó. Quiero informarles que hace unos minutos visité al presidente de la Corte Suprema de Justicia para presentarle la terna que debe ser considerada por este importante tribunal para la elección del próximo fiscal general de la Nación. Esta terna está integrada por las siguientes personas: por el doctor Francisco Roberto Barbosa Delgado, quien es un importante jurista, quien es el alto consejero presidencial para los derechos humanos, quien en el pasado también se desempeñó como fiscal especializado de derechos humanos, con una larga trayectoria académica y en el ejercicio de la profesión del derecho. Lo acompaña en la terna el doctor Camilo Gómez Alzate, quien es el director de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, quien ha sido alto comisionado para la paz, quien ha sido también superintendente de sociedades y quien se ha destacado también por una larga trayectoria como jurista. Y compone también la terna la doctora Clara María González Zavala, quien se desempeña como secretaria jurídica de la Presidencia de la República, quien ha sido registradora nacional del Estado Civil, quien ha estado vinculada en distintos momentos como conjuez en altos tribunales de nuestro país, y quien también se ha destacado por una trayectoria en el mundo del derecho que le ha merecido grandes reconocimientos. Creo que tenemos una terna de personas de grandes calidades, no solamente en lo jurídico, sino en lo ético y lo profesional, y esperamos que Presidente de la República, Iván Duque, en la presentación de la terna para fiscal general de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia. Noticias importantes que además se generaron en el Congreso de la República en medio de una avalancha de aprobación de proyectos de ley. Pues bien, oigan bien esto. Fue aprobado el proyecto polémico del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, que reduce la jornada laboral. En la Comisión Séptima del Senado fue aprobado por consenso entre varios partidos ese polémico proyecto de ley, el 212 de 2019, por medio del cual se reduce la jornada laboral semanal, se establece el trabajo a tiempo parcial para jóvenes y adultos mayores y se dictan otras disposiciones. El articulado, de autoría del senador Álvaro Uribe, fue una de las razones que motivaron a los estudiantes y trabajadores a salir a las calles a protestar, aludiendo que con esta se estaría introduciendo una reforma laboral. Así las cosas, el proyecto de ley votado dejó por fuera artículos que habían generado precisamente la movilización. Es que en medio de la protesta, la semana pasada, el mismo senador retiró algunos de los artículos del proyecto y este martes se aprobó en primer debate, dejando por fuera los artículos quinto, sexto y séptimo, que proponían que podía celebrarse contrato de trabajo por horas, días o semanas, cuando se trata de jóvenes entre 18 y 28 años de edad que estén cursando estudios o cuando se trata de mujeres mayores de 57 y hombres mayores de 62. Y además le encomendaba al Ministerio de la Salud la tarea de regular en 6 meses lo concerniente al recaudo de pago de cuotas, incapacidades, beneficios de la salud de empleados que no coticen los 30 días al mes. Obviamente este tipo de
propuestas dispararon las protestas, especialmente de la comunidad estudiantil. Así las cosas, el proyecto de ley votado deja por fuera esos artículos, pero mantiene el artículo 4 que señala: la disminución de la jornada de trabajo no reduce la remuneración ni exonera de obligaciones en favor de los trabajadores. Los representantes del Centro Democrático, Polo, Liberal, la U, Cambio Radical, acordaron además que antes del segundo debate en plenaria se realice un foro de cara al país e interesados explicando sobre la norma. El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez sobre el tema se ha referido. Gracias. Esta iniciativa, inicialmente del Centro Democrático, es de todo el Congreso y de toda la Comisión Séptima, porque ha venido obteniendo un consenso muy importante. Y como usted lo ha dicho en la introducción, se reduce la jornada de trabajo de los colombianos de 48 a 45 horas a la semana, gradualmente en 3 años. El primer año se reduce a 47, el segundo año a 46, el tercer año a 45. No se puede disminuir el salario. Yo pienso que esto le va a permitir a los colombianos un poquito más de tiempo para la familia, para el deporte, para la educación, y empieza a corregir algo muy grave, porque, por ejemplo, en la OECD hay un ranking que dice que Colombia es uno de los países que tiene una relación más crítica entre el tiempo de trabajo, el tiempo de familia, el tiempo libre. Yo creo que es un pequeño, buen paso para Colombia. Para los trabajadores, pero algunos gremios no están de acuerdo. Por supuesto, pero faltan 3 debates y hay que seguir trabajando para que se obtenga el mayor nivel de consenso. El expresidente y senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Este tema, por obvias razones, va a ser objeto de análisis, debates, pero sí hay que decir con toda claridad: si no hubiese presentado la movilización, especialmente los estudiantes, no hubiesen retirado esos artículos que de una u otra manera tenían serias lesiones. Cambiamos de frente informativo. Esta es noticia importante. También en el Senado de la República, en la avalancha de proyectos de ley que fueron aprobados ayer. Ayer aprobaron en último debate el proyecto de acto legislativo de reforma al Sistema General de Regalías, con la cual municipios y departamentos que reciben regalías obtendrán más y mejores inversiones. Entre 2019 y 2020 se distribuirán 18,3 billones de pesos por ese concepto. Así lo expuso la ponente del proyecto ayer en el Senado de la República, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Pues este proyecto ya lo conoce el honorable Senado de la República y quiero decir, es un proyecto fruto del consenso de todos los partidos. Yo creo que en este proyecto están representados los intereses de las regiones, de toda Colombia, de la ciencia y de la tecnología, del medio ambiente, de las regiones productoras. Yo quiero limitarme, señores congresistas, a que ustedes puedan conocer cuáles son los porcentajes, senadora Min, que hemos acordado para este proyecto. Le pediría que nos proyecten la tabla siguiente. Miren, ahí ustedes pueden ver funcionamiento. Ahí viene el primer gran cambio. El funcionamiento del sistema nos costaba el 5%, va a disminuir al 3%. La Paz, que estaba en el 6.6, queda en el 7%. Ciencia y tecnología queda en el 10%, ganando un 0.5 adicional, senador. Cor Magdalena mantiene lo que tenía. Municipios priorizados, y esta es la primera muy buena noticia para Colombia. Los municipios con índices de necesidades básicas insatisfechas pasan de recibir el 10.7 al 15%. Eso, senadores, en términos reales, significa un aumento más o menos, senador Roosevelt, del 170% de los ingresos que están recibiendo los municipios actualmente. Por otro lado, la inversión territorial, lo que reciben los departamentos, se mantiene exactamente igual, en el 34%, de manera que no hay ningún territorio en Colombia, senador Werner, que vaya a ser afectado por estas regalías. Esas regalías que recibían todos los departamentos se mantienen. La segunda gran noticia es que los territorios productores que se sentían
muy poco motivados a permitir la extracción de sus territorios, porque decían, no nos queda nada a nosotros, van a pasar del 11.2 al 20%. ¿Eso qué significa? Pues que prácticamente se les duplican los ingresos por regalías. Se van a empezar a duplicar recursos por regalías, pero allí vamos. Con esta reforma de regalías, los municipios más pobres del país recibirán recursos adicionales por 800.000 millones de pesos, obviamente para repartirlo, para la ejecución de sus proyectos. Esto es un aumento del 40%. Este es un paso más para superar la pobreza monetaria en Colombia, que en promedio es del 27%. A Córdoba y sus municipios se les asignan más recursos de inversión, por lo que habrá mayor equidad en asignaciones directas. Los municipios del departamento reciben alrededor de 54.250 millones de pesos, pero con la reforma les van a desembolsar cerca de 110.100 millones de pesos, un aumento del 103%. En Córdoba se priorizarán las inversiones en agua potable, saneamiento básico, infraestructura educativa, formalización del empleo, zonas periféricas, fronterizas y costaneras, lo cual contribuirá, de acuerdo a la propuesta del Congreso, a superar la pobreza multidimensional que en este departamento llega al 36,7%. Con la reforma al sistema general de regalías se busca una mejor articulación con los planes de desarrollo, así como mayor austeridad y transparencia en el sistema. Por ejemplo, gastos de funcionamiento y administración tendrán una disminución de 370.000 millones de pesos. Eso es un aporte a la integración regional. Las inversiones a nivel regional se mantienen como el rubro más grande, representado en un 34% del total. Para 2019-2020, esa asignación equivale a 6,2 billones de pesos. La conservación de la riqueza natural es uno de los objetivos del desarrollo, para lo que se creó el rubro de la conservación de ecosistemas, parques naturales, fuentes hídricas y la lucha contra la deforestación, aproximadamente 183.000 millones de pesos. ¿Cómo se va a manejar ese billete? Bien, se creó, porque así se concibió, el proyecto que le da apertura al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se firma este jueves 5 de diciembre por el presidente de la República, Iván Duque. Con esa firma, el gobierno tendrá ahora músculo financiero con una cartera y 2 viceministerios dedicados exclusivamente a Ciencia, Tecnología e Innovación, que se financia los proyectos en las regiones a través de los recursos de regalías, para evitar, entre otras cosas, que se hagan proyectos exóticos como los que ocurrieron en el departamento de Córdoba y que terminaron desviando el billete, y ustedes saben en todo el escándalo de corrupción que se generó alrededor de los recursos de regalías. Diego Hernández Lozada, el director de Colciencia, dijo que el propósito de la misión de Sabios y el Ministerio de Ciencia y Tecnología es entregar recomendaciones que definen la hoja de ruta a mediano y largo plazo para una verdadera política de Estado en la inversión de esos recursos. Este ministerio va a hacer esa articulación, y la manera idónea de hacerlo es a través del conocimiento. Entonces, el trabajo de recoger todas esas opiniones nos ha permitido concentrar en una muy buena propuesta que le vamos a hacer al país y que el presidente de la República estará entregándole al país. En esta semana, el jueves 5 de diciembre, ya está el decreto que crea la estructura de funcionamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y desde luego la planta de personal que sustituye la de Colciencias. Una vez el presidente firma el decreto, inmediatamente entra en funcionamiento el ministerio, que tendrá a cargo 2 viceministerios, uno de conocimiento, innovación y productividad, en donde va a estar a cargo la generación de conocimiento y la transferencia y uso de conocimiento. Y el otro viceministerio, que es el viceministerio del talento y la apropiación social del conocimiento, que tendrá a cargo las capacidades en el tema de ciencia, tecnología e innovación, y obviamente también el tema de divulgación. Y el otro va a ser el tema de talento y formación o vocaciones en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, estos 4 eslabones, generación de conocimiento, transferencia y uso del conocimiento, capacidades y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación, y vocaciones y talento, es una cadena virtuosa de la ciencia, la tecnología y la innovación, y son, digamos, los pilares de este nuevo ministerio. Es decir, hemos hecho una reingeniería muy completa a Colciencias, de tal manera que este ministerio no es solamente un cambio de nombre, sino que realmente va a ser una gran apuesta por esta transformación hacia una sociedad del conocimiento.
En comparación con el sistema general de regalías anterior, se ha ido creciendo en inversión. Ahora hay que saberlo direccionar para evitar que se fuguen los recursos, ha dicho el director de Colciencias en esta explicación que hace parte de los recursos que se van a manejar a partir del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que se firma mediante decreto mañana por el presidente de la República. La ejecución entre el año 2012 y 2018 fue muy baja. Tan es así que en el año 2016 fue sinceramente casi cero. Ahí fue cuando se sacaron 1.4 billones de pesos y se trasladaron para el tema de vías terciarias, lo cual pues nunca debió haber pasado. Ese promedio de ejecución de las regalías entre 2012 y 2018 fue alrededor de 400 mil millones de pesos. En solo este año ya llevamos en proyectos de transición del sistema anterior aprobados 600 mil millones de pesos. Ya digamos, eso es una gran apuesta, un gran cambio en relación con el sistema anterior que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año con los actuales gobernadores. ¿Qué implementamos nosotros en el año 2019? El Plan Bienal de Convocatorias Públicas Abiertas y Competitivas, lo cual nos ha permitido en tan solo entre el mes 1 de marzo hasta el 30 de, digamos ya este mes que está cerrando, hemos hecho 7 convocatorias. Esas 7 convocatorias son 2 que corresponden a los acuerdos con la Mesa de Diálogo de los Estudiantes para el tema de becas de excelencia doctoral del Bicentenario por 250 mil millones de pesos que vamos a financiar 1000 becas de doctorado. Ya se adjudicaron las primeras 493 y la segunda cohorte cierra el próximo 30 de enero. La otra convocatoria es la de fortalecimiento de capacidades de investigación de las instituciones de educación superior pública, que ya también cerró y que estamos en el proceso de evaluación y que vamos a financiar a las 32 universidades públicas con 2.000 millones de pesos cada una, es decir, 64.000 millones de pesos para las universidades públicas más sus respectivas sedes y los 29 institutos técnicos, tecnológicos y universitarios en donde van a recibir también cada uno de ellos 1.000 millones de pesos para el tema de fortalecimiento de capacidades de investigación. Y tenemos... Ese es el director de Colciencias. Ese es el proyecto que a partir de mañana se consolida con la firma de ese decreto, la constitución oficial del Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación, que lleva 2 viceministerios. Cambiamos de frente informativo y este sí que es el que está generando por obvias razones toda la polémica después de la aprobación ayer, anoche, hasta tarde de la aprobación en primer debate de la reforma tributaria. Las comisiones económicas dieron el aval tras una extensa jornada en la que se escucharon 3 ponencias. Las comisiones económicas del Consejo del Congreso, en sesión conjunta, aprobaron la reforma tributaria, la cual consta de 136 propuestas. La votación se hizo en bloque, el primero de los cuales dejó en firme el 50,7% de los artículos, mientras que en una segunda tanda los parlamentarios le dieron el visto bueno a otro bloque que sumó el 47,7% del articulado. Lo único que se votó individualmente fue la eliminación del artículo 21, al igual que las vigencias y derogaciones y sometimiento del título del proyecto a votación, el cual tuvo que ser votado de forma nominal, teniendo en cuenta que fue cambiado. Hay que recordar que en la jornada de ayer fueron abordadas 3 ponencias para el primer debate del proyecto, una alterna, una negativa y la oficial, que ha sido construida en reuniones por los ponentes, coordinadores ponentes y los representantes del gobierno después de un mes que el Ministerio de Hacienda radicara el proyecto tras el hundimiento de la ley de financiamiento por parte de la Corte Constitucional. Algunos de los puntos de la reforma son los siguientes. Se elimina el impuesto de consumo del 2%. Los bienes inmuebles, pues sus resultados estuvieron muy lejos de lo esperado. 81.000 millones versus 1,7 billones. Con esta eliminación se podrán acelerar las ventas de vivienda, oficinas nuevas y recuperar más rápido el sector de la construcción, gran generador de empleo, dice la propuesta. Se mantiene el impuesto al patrimonio, pero de una manera inequitativa y no progresiva. Quien tiene 4.999 millones de pesos paga 0% de tarifa del impuesto al patrimonio, mientras que el que tiene 5.000 millones de pesos pagará 150 millones de impuestos en 3 años. Se da una nueva oportunidad para declarar activos omitidos y no pagando el 13%, sino el 15% con dicha figura. Se legalizaron bienes por 13 billones y se recaudó alrededor de 1 billón de pesos. ¿Qué pasa con el régimen simple? Con relación al régimen simple se amplía el periodo para acogerse a este. Otro componente
fuerte de la reforma es el introducido en los últimos días debido a las peticiones que tienen los manifestantes en las protestas sociales. Compensación del IVA a partir del 2021 a la población menos favorecida. Establecer 3 días sin IVA para ciertos productos. La reducción del 12 al 4% de los aportes de salud que hacen los pensionados que devengan hasta un salario mínimo. La inclusión de normas más estrictas en la generación de empleo para empresas que hagan mega inversiones o que estén exentas del impuesto de renta, y se incluye un mayor beneficio en la deducción de gastos laborales para quienes contraten a personas menores de 28 años de edad, siempre y cuando corresponda el primer empleo. La mayoría de estos temas restan de lo esperado en lo anterior de la ley de financiamiento. Pero bien, de los congresistas que participaron en esas comisiones conjuntas que hacen parte de las económicas, hay un cordobés, es Erasmo Zuleta Bechara. Lo votó positivo y ha asegurado en las últimas horas que lamenta que ahora quienes están detrás de la protesta social estén amenazando a quienes hayan votado positivamente la reforma. Lo dicho en la plenaria del Congreso de la República después de la aprobación en las comisiones conjuntas económicas de Senado y Cámara. Presentemos las proposiciones en las que haya lugar y que construyamos una ley de financiamiento que crean todos los partidos, quienes se declaran en oposición independiente y de gobierno, que realmente beneficie a la población colombiana. No podemos permitir que se apropien de quienes hoy marchan, porque yo estoy a favor de los miles de colombianos que han salido a marchar por las calles clamando un mejor futuro, clamando un mejor porvenir. Pero es que se necesitan son reformas estructurales que no se dan en el debate de la reforma tributaria. Estas reformas estructurales se dan en el Congreso de la República en pleno. Es por esto que no podemos permitir que nos amenacen de que sufriremos las consecuencias como congresistas quienes hemos aprobado esta ley de financiamiento. Ni tampoco podemos permitir que se apropien de las marchas pacíficas. Queridos compañeros, construyamos juntos. Nuestro deber es Colombia, y Colombia no tiene partidos ni colores. Muchas gracias. Congresista Erasmo Zuleta Bechara del departamento de Córdoba, partido de la U. Lo que pasa, yo no sé si esto es coincidencia o un desafío. El día que se intentan sentar gobierno y los promotores del paro, aprueban en comisiones conjuntas este proyecto que es el reemplazo de la ley de financiamiento que se les hundió por la Corte Constitucional. A pocas horas de la convocatoria de una de las marchas y movilizaciones que quizás puedan tener mayor concentración en la historia del país, aprueban esa reforma tributaria en las comisiones conjuntas. Cuando se está en medio de un levantamiento social, ¿por qué no permitieron más bien hacer la discusión interna con los mismos promotores del paro y hacer foros que permitieran avanzar frente al tema? No parecería tener coherencia que mientras se está tratando de levantar el paro promovido, entre otras cosas, por la reforma tributaria, se está aprobando en el Congreso de la República, muy a pesar de las ventajas que dicen tener. Cuando no hay mayores explicaciones, cuando no hay comunicación, es muy difícil. Hay un teléfono roto y termina pasando lo que está ocurriendo, al margen de que muchos están aprovechando la movilización social para sacar provecho político. Cambiamos de frente informativo. A propósito de temas políticos, para el caso de la ciudad de Montería, ya hay un perfil de cómo sería el plan de desarrollo municipal de la capital del departamento de Córdoba para los próximos 4 años. Ya lo han revelado quienes han asesorado al hoy electo alcalde de la ciudad de Montería, Carlos Ordogoitia. Informe de nuestro compañero Andrés Ríos. El plan de desarrollo que estructura el gobierno de Carlos Ordogoitia conserva líneas de desarrollo sostenible que han sido exitosas, pero se reforzarán otras y resucitarán la apuesta de tener un jardín botánico que integre el Parque Lineal Ronda del Sinú.
Reconociendo los avances en desarrollo sostenible, Ordosgoitia expresó que en su gobierno seguirán la misma línea y vendrán novedades que preserven, impulsan y defienden el medio ambiente, pero que también genera atractivos turísticos, generación de empleo y dinamización de la economía. Fabio Arjona, director de Conservación Internacional Colombia, quien hace parte del comité de empalme de Ordosgoitia, dijo que en camino para Montería vienen grandes proyectos para armonizar, amplificar y mejorar la política de cambio climático que tiene Montería. Bueno, hay muchas cosas que vienen en camino y que se pueden amplificar, mejorar. Siempre hay espacio para la mejora y todo el tema se trató alrededor de eso. Lo más importante tiene que ser con la armonización de una política de cambio climático que tiene la ciudad. Montería es una ciudad rodeada de humedales que en lugar de ser una limitante pueden ser uno de los mayores potenciales de la ciudad. Otro tema ha tenido que ver con fortalecer todo el asunto de transporte sostenible, la vía como tema de forma inmediata, ya que se está pensando en la conectividad entre Sierra Chiquita y el río. Es la oportunidad para volver a desempolvar una idea muy interesante que es la de crear el Jardín Botánico de Montería, el Gran Jardín Botánico con varias circunstancias. Sería el primer gran jardín botánico con énfasis en bosque seco. Cartagena tiene algo, es muy bueno, pero el de aquí puede ser aún mejor. El bosque seco es el ecosistema con menos representatividad en el planeta, lo cual podría darle un significado muy interesante. Hay algunas posibilidades de generar un tema muy interesante que no solamente es importante para la ciudad, sino que puede ser importante para la región, motivo de visitación y para el mundo. Agregó que este municipio está rodeado de humedales y no debe ser una limitante, sino el potencial de la ciudad. Pero además de eso, hay un tema muy importante hoy como evento para la capital del departamento de Córdoba. Aquí, el director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierra va a presentar la primera demanda de reclamación de predios de las comunidades indígenas en el sur de este departamento. Información que nos presenta nuestro compañero Andrés Ríos. Se radica en Montería la primera demanda de restitución de tierras para beneficiar a una comunidad indígena. Lo hará el director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, Andrés Augusto Castro Forero, en la oficina judicial del centro de Montería. Se busca con la demanda restituir amplios espacios territoriales de la comunidad indígena en Veracatío, Resguardo Quebrada Cañaveral en el Alto San Jorge, en el sur del departamento de Córdoba. Que además es un tema bien importante, es la zona del San Jorge, la zona de la Quebrada Versalles. Hoy va a estar el propio director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras haciendo esa misma demanda en el centro de la capital del departamento de Córdoba, al lado del Palacio de Justicia, en la oficina judicial. Cambiamos de frente informativo, hechos importantes de las últimas horas para el caso del departamento de Córdoba, y está relacionado con una decisión que se tomó por parte de las autoridades de perseguir, hacer la inteligencia y capturar a alias Chitiva o Cali. Fue detenido en el municipio de Valencia. Es un sicario integrante del Clan del Golfo. Este sujeto sería el responsable del homicidio de un juez y la desaparición de 7 funcionarios del CTI de la Fiscalía en el departamento del Cesar en el año 2000. También de múltiples actos criminales contra la población civil, escondiéndose en el departamento de Córdoba. En desarrollo de las operaciones militares, las tropas del ejército en coordinación con la Fiscalía capturaron a alias Chitiva o Cali, reconocido criminal con alto prontuario delictivo perteneciente al Clan del Golfo. La operación se realizó con la información suministrada por la Red de Participación Cívica cuando se denunció la presencia de ese peligroso terrorista en la zona, lugar hasta donde llegaron tropas del ejército y lograron su aprehensión, se indica en un comunicado de prensa por parte del Ejército Nacional. Alias Chitiva o Cali, de 52 años de edad, con 30 años en la organización criminal, también perteneció a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. Es indicado de participar en la masacre del corregimiento de Pueblo Bello en el municipio de Turbo, Antioquia, perpetradas también en El Salado, en los Montes de María, Sucre y La Paz Cesar. Se desempeñaba como escolta de alias La Moña, cabecilla de la zona de su estructura, Juan de Dios Úsuga del Clan del Golfo. Este sujeto tenía orden de captura vigente por los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado,
tiene todos los caramelos de la cartilla. En su contra cursan diferentes procesos judiciales por la participación de estos hechos criminales. Con esta acción contundente se logra un impacto estratégico que afecta el liderazgo de la estructura criminal, se indica por parte del ejército, que puso a disposición a este sujeto ante las autoridades competentes y enviado de inmediato a la cárcel Las Mercedes de la capital del departamento de Córdoba. Por ahí solicitudes en el interior del país frente a él, y seguramente será un objetivo de alto valor que se deberá ser trasladado desde la capital del departamento de Córdoba. Cambiamos de frente informativo y oído a este tema porque es un tema que agrada. El esfuerzo propio de quienes no creen en él en el departamento de Córdoba, pero que por fuera demuestra otra cosa. Agamenón Quintero, cineasta, productor del departamento de Córdoba, nuevamente en el estrellato internacional. Andrés Ríos con la información. El productor y director montellano Agamenón Quintero Villarreal y la productora, escritora y actriz Salma Tafur fueron premiados con la película cordobesa Ángela en el Festival Internacional de Mérida, Yucatán, en México. La prensa otorgó el premio al largometraje dirigido por el cordobés a la mejor película y fue elegida entre las 5 ganadoras para ser proyectada en la clausura del evento internacional de cine. Ángela fue escrita por Salma Tafur y Agamenón Quintero con música de Álvaro Busto y relata la vida de una niña campesina de 13 años cuya virginidad es comprada a su padre por un terrateniente de la zona en los años 40 en el departamento de Córdoba. Hay que mencionar que la película Ángela fue premiada hace 2 años en el Bogotá Audiovisual Market y recibió un premio de 16 millones de pesos. Además, en el pasado mes de septiembre recibió 3 reconocimientos en el Festival de Cine de Guayaquil, en Ecuador. 6 de la mañana, 33 minutos, y finalizo con esta nota. Es política. Es para que se vayan dando cuenta ustedes cómo se moldea el tema nacional desde el panorama político. En Centro Democrático, para nadie es un secreto, se están quejando, especialmente los de las regiones, incluyendo los del departamento de Córdoba, que Duque no da juego, que no da puestos, que no les está nombrando a nadie. Además de las 2 embajadas que fueron despachados una sola familia, al resto como Armando. Y que esa dinamización que debió ejercer desde el gobierno, tan esperada por ellos para poder generar una serie de políticas públicas, pero más que eso el fortalecimiento político en las regiones, que no se dio y en efecto el efecto lo tuvieron en las pasadas elecciones regionales, muestra ahora otra cara. A quien sí le van a dar su aguinaldo navideño y ya está prometido con una cartera ministerial es a Cambio Radical con Germán Vargas Lleras. A veces, estar en la coalición del gobierno no es tan rentable como estar en la denominada independencia y oposición. Y de eso Germán Vargas Lleras sí que sabe. Además que tiene bancadas en Cámara y Senado como para poder presentar, pedir, exigir, solicitar mermelada, puestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y le van a dar una cartera ministerial. Ayer hubo una reunión entre el presidente Iván Duque y Germán Vargas Lleras, más de 2 horas, y ya empiezan a perfilar el alfil de Cambio Radical a la Germán Vargas Lleras para una cartera ministerial. Dentro de poco se va a conocer el nombre. Quédense con eso. Nada de raro tiene que se haga por allá entre el 26 y el 28 de diciembre, cuando todo el mundo está en fiesta. En enero, ¿y este quién es? Ese es de Germán Vargas Lleras. Ese gran aguinaldo que va a recibir el excandidato presidencial y su bancada Cambio Radical se dio después de una reunión de líderes de ese partido que anunció el apoyo no solo al proyecto de crecimiento económico que inició su discusión el martes 2 de diciembre en las comisiones económicas del Congreso, sino a los proyectos para la agenda legislativa de 2020. De esa forma, Duque empieza a obtener mayorías en el Senado y Cámara, que no las tenía. Tiene por fuera hoy el manejo del Congreso de la República. ¿Qué hace? Sumar bancadas que tanto en Senado como en Cámara le garanticen, junto con la aplanadora de su partido de gobierno y algunos afines, que puedan aprovechar para que le saquen la agenda legislativa. Porque les insisto, está como Armando y el de su gente en las regiones. Fueron más de 2 horas esa reunión entre el presidente, el vicepresidente, la ministra del Interior, que es la garante de la política, la alta consejera Karen Abudinen, que es llave de Germán Vargas Lleras, la jefe de gabinete María Paula Correa. En fin, Germán Vargas Lleras tendrá su aguinaldo navideño
y los de Centro Democrático en las regiones, como Armando, a veces les insisto, ser parte de la coalición no te genera necesariamente acompañamiento y respaldo del gobierno. Hay muchos casos y cuidados se replican en municipios y departamentos, incluyendo Montería. No crean que todo es color de rosa. Así se maneja la política. Hilos por debajo. Así se acomodan, como Germán Vargas Lleras, quienes se las dan de los más probos del país. Hace muy poco haciéndole oposición al gobierno, criticándole y hundiéndole la reforma tributaria, lo que era en su momento la ley de financiamiento, con objeciones, acciones populares, tutelas, en fin. Supo presionar y le van a dar un ministerio. Y después dicen que los problemas están en las entidades territoriales, que los consejos presionan, que las asambleas presionan, que es que son unos pedigüeños, que es que lo que pasan es pidiendo expuestos. El ejemplo se los dan los grandes jefes en la ciudad de Bogotá. ¡Feliz mañana para todos!